Hola chicas, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva clase. En este caso vamos a abordar lo que se denominó el modelo liberal conservador en Argentina en los años 30, también conocido como la época de la década infame, no era una década, y los sectores liberales en la historia argentina, los sectores del poder económico, dicen que no era infame, pero se conocía así porque los casos de corrupción fueron inéditos y de un volumen increíble. Y abarcaban principalmente a los conservadores que estaban en el gobierno y a los empresarios que eran aliados de ellos. Así que, de alguna forma, cuando uno rastrea la historia, no hay mucho que discutir respecto de la corrupción. Después podemos discutir si esto es algo de infames o no. En este caso, lo que nos interesa abordar en esta clase es la estructura que tuvo el gobierno de estos años y los cambios profundos que se produjeron. Porque cambió la economía, cambió la sociedad y por lo tanto cambiarán después los proyectos políticos por venir en los años siguientes. Vamos a ello con compartir una pantalla de un PowerPoint que yo les quiero mostrar en este momento y es el siguiente. Estamos hablando entre 1900 y 1943 de 4 gobiernos que todos caracterizados por su ilegitimidad, dado que se aplica el denominado, como dice en el segundo punto, fraude patriótico. Era llamado así porque se consideraba que se corregían las deficiencias del sistema electoral por una cuestión patriótica. Siempre el que está en el poder se adjudica el concepto patriótico y en este caso, además, como muchos sean nacionalistas, en algunos casos bastante extremos, ellos eran la patria y los demás y las demás no lo eran. Entonces, el fraude patriótico tuvo estas características. Un, una intervención sobre las elecciones, proscribiendo a algunos candidatos, como a Marcelo Torcuato de Alvear en el primer momento y al Partido Radical, eh, cambiando urnas, anulando elecciones donde perdían, obviamente el viejo recurso de los muertos que están en las listas y han votado, o cierta tergiversación, o cierto cambio de boletas, etc. Pero la cuestión es que siempre ganaba, como se decía en tiempos antiguos en Argentina, el caballo del comisario, era el que siempre ganaba la carrera. En este caso, esto sucede de este modo. El fraude patriótico es uno de los elementos, la represión política es muy fuerte en los primeros tiempos, especialmente a los trabajadores organizados en los sindicatos de la época, y la aplicación de torturas. En muchos casos se emplea lo que después se conoció como la picana eléctrica, un instrumento muy particular que dicen que es un invento argentino. Esto es difícil de probar y puede ir como tantos mitos que circulan. Y lo que está claro también es la intervención en la economía, el modelo económico va a cambiar, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El modelo agroexportador previo, abierto hacia afuera, cambia por un modelo de intervención directa del Estado en la regulación del aparato productivo, de los impuestos, del comercio exterior, inclusive a través de aranceles, y de la producción de ciertos elementos de las materias primas, como los granos y las carnes, también el azúcar y productos regionales, pero especialmente son importantes la creación de juntas reguladoras de granos y de carnes en la época. Esto es notable porque es la contradicción con el pensamiento liberal que animaba a los directores de la economía desde estos años en el país, pero sin embargo era lo que se estaba imponiendo a nivel internacional. Era esto que habíamos dicho en una clase anterior. Se ha roto el capitalismo, el liberalismo como modelo está altamente cuestionado, entonces intervienen estas formas para preservar básicamente ¿qué? El poder económico de quienes lo detentan. Y por eso en ese contexto es que tienen lugar los llamados en esa época negociados con venta de tierras y especialmente con venta de carnes, que era el gran producto de exportación. Está sumido en una serie de discusiones alrededor. Como siempre decimos, todo esto que vamos a enunciar meramente en esta clase lo tienen que profundizar con bibliografía específica y con lectura de datos,
pero es importante la bibliografía analítica porque si no uno a veces se encuentra con meros ensayistas o comentadores que a veces no analizan con la suficiente seriedad académica estos procesos para comprender efectivamente cómo es que tuvieron lugar. Vamos a un segundo punto. Esta crisis tiene un impacto social gravísimo, que tiene que ver con una alta desocupación, una devaluación muy fuerte de la moneda, como ustedes ven allí. El gobierno ha reaccionado con la intervención que yo les mencionaba, y recién hacia 1933, durante el gobierno de Justo, se percibe una reactivación, especialmente a partir también de la reactivación de la industria. Si hay otra cosa que va a cambiar el modelo que teníamos, es que antes el Estado no intervenía, ahora sí, y antes el modelo era predominantemente agropecuario y ahora se va a producir una fuerte industrialización, especialmente desde 1935. Entonces, con esto yo les comento, la crisis social está expresada en muchos reflejos culturales y entre otros en el tango. Así como mencionamos en una clase anterior que a nivel internacional el jazz y el blues de Estados Unidos tuvieron una aceptación masiva y una popularización y se expandieron, en los años 30 el tango, que había nacido en Argentina, en los barrios más pobres y en los sectores más marginales, en ámbitos de prostitución y malevaje, como diría Borges y otros autores de la época, que había sido básicamente música y no letra. En los años 30 crece, se habían incorporado las orquestas, se hace muy famoso, los letristas, hay letristas que son poetas de un alto nivel y refleja la realidad de la época, no solo en temas amorosos y otras cuestiones que ustedes probablemente conozcan, aunque sea indirectamente, pero sí también reflejando la realidad. Tangos como Gira Gira, que ustedes tienen allí mencionado, y autores como Enrique Santos Discépolo van a marcar esto y nos van explicando cómo es esta realidad tan dura. Avanzamos con otro elemento que es el marco de la economía y el impacto en la estructura social, que es importante que ustedes presten atención. Bueno, como efecto de la crisis que ya veníamos mencionando, la devaluación y la desocupación, que impacta mucho en la agricultura y en el campo, como se suele decir, esto lleva a un proceso de industrialización sustituyendo las importaciones, algo que probablemente ustedes conozcan de otras asignaturas académicas, es la industrialización por sustitución de importaciones, la ISI, que indica cómo fue el proceso. Se sustituyen algunas importaciones por la producción nacional. La debilidad que va a tener esto a mediano y a largo plazo va a ser que mucha industria pesada no se desarrolla suficientemente y esto va a implicar una debilidad por dependencia del exterior. Pero continuemos con este momento. En este momento está allí indicado, en la diapositiva que están viendo, las juntas reguladoras, el papel de los impuestos y la planificación, el modelo de Estado que interviene, que actúa con todos los sectores, con las corporaciones, como se suele llamar, con todos los productores de carnes, con los productores agropecuarios, con los industriales, y se relaciona con ellos, y eventualmente, y más indirecto, y en condiciones complejas, con los sindicatos, este vínculo con las corporaciones y el modelo de Estado que se desarrolla en esta época tiene algunos aspectos de corporativismo. Un modelo que había sido la base del Estado de Mussolini, el fascismo italiano, como mencionamos antes. No llega a ser un modelo pleno, pero esta aparición de lo corporativo va a marcar en el mundo una nueva realidad, que es también el reconocimiento de sindicatos, la participación de grandes lobbies del poder económico a través de sus corporaciones. Y hay un fenómeno que es importante percibir, que está marcado aquí en los puntos que siguen, que es: esto genera una migración del campo, que ya no da de comer, a la ciudad. Muchos trabajadores del campo van a la ciudad. Y esto produce un doble desarraigo. Un desarraigo de la tierra, que es, ya no cultiva la tierra, sino empieza a trabajar en industrias en un modelo distinto y en condiciones de mucha pobreza, de mucha vulnerabilidad para las trabajadoras y los trabajadores, y también del ambiente del campo, de la provincia, del ambiente urbano, concentrado, etc. Estas grandes masas migrantes
van a necesitar identidades políticas y esto va a producir un cambio en las condiciones sociopolíticas a mediano plazo. Muchas de estas personas van a venir a vivir en barrios construidos con chapas de cartón que se denominan en la época las villas de la miseria, las villas miseria, y después quedan con el nombre villas. La idea de villa es algo tan precario, tan pobre, especialmente la Villa de Retiro, y que se instalan en los cinturones alrededor de las grandes ciudades y especialmente de la ciudad de Buenos Aires. Este proceso socioeconómico va a tener algunos intentos de planificación, especialmente el llamado Plan Pinedo de 1940, es un modelo industrial y de crecimiento del mercado interno, pero recién va a haber una amplia senda de fomento a la producción industrial cuando llegue posteriormente el peronismo. Pero esto ya se inicia en estos años. Esto es importante que lo percibamos. Otro elemento clave es el poder económico. ¿Qué papel tienen las grandes corporaciones de la industria? Acá tenemos ya identificadas agrupamientos, no son agrupaciones tanto en el sentido genérico, agrupamientos que ustedes tienen allí en la diapositiva. Por un lado, la Unión Industrial, que en época de industrialización se vuelve mucho más fuerte y más poderosa. Por otro lado, la Federación Agraria Argentina, que desde 1912 congregaba a pequeños productores y en general se asocia en muchos casos al socialismo, al Partido Demócrata Progresista y al radicalismo más popular, en sectores que participaban de este perfil ideológico. La sociedad rural, los tradicionales propietarios de las grandes extensiones de campo, que sigue siendo muy fuerte, y tenemos algunos ejemplos, algunas fotos. La bolsa de cereales como ámbito regulador y acopiador y de presión, la bolsa de comercio, la Cámara Argentina de Comercio. Estos actores hacen lobby contra el poder político o sobre el poder político e influyen en sus decisiones, lógicamente, a partir de los vínculos directos, de los vínculos familiares y de la presión económica que pueden ejercer. Entonces, hay algo de la clase alta y de estos sectores que es común. Y también una posición política básicamente conservadora que detentaban casi todos ellos. La posición que tienen en estos años es contraria a las mejoras sociales. Esto se ve en el diario La Nación, los editoriales del diario La Nación, un poco de crítica. Y justamente uno de los reclamos que tenía es que aumento del salario, reducción de la jornada, atentaban contra la República, la nación o la patria, ¿no? El argumento es que ellos son la patria, está en contra de ellos, está en contra de todos. Y eso es mentira, claro. Estos negociados de corrupción, en los que están implicados muchos de estos sectores, son denunciados por muchos sectores. Entre otros, uno de los casos más claros es el de Lisandro de la Torre, que ustedes tienen allí, lo voy a marcar con el cursor, un diputado demócrata progresista por Santa Fe, que había sido crítico también de irigoyenismo, y que después del golpe rápidamente se pone a cuestionar el modelo de corrupción que se está imponiendo y los intereses oligárquicos que representaba. Lisandro denuncia los negociados especialmente con la carne y la exportación, y entre todas las presiones que recibe, en 1935 es asesinado un diputado compañero de él, Enzo Bordavere, que se interpone entre él y un asesino matón que había entrado al Congreso de la Nación. Hay una vieja película de los años 80, se llama Asesinato en el Senado de la Nación, que lo reproduce, y hay mucho documental que ustedes podrán ver al respecto. Lisandro queda además muy deprimido y muy desplazado por esta situación, posteriormente se va a suicidar, y el debate de las carnes va a quedar trunco, pero los casos de corrupción fueron importantísimos. Hacia 1940, estos intereses del poder económico van a entrar en tensión, entre otras cosas por las circunstancias internacionales. Y cuando en 1940 renuncia el presidente Ortiz, que tiene una diabetes que lo había dejado ciego y muere poco después, la situación del presidente entonces a cargo, de Ramón Castillo, es muy débil.
se ve sometido a los propios debates de sus aliados políticos en cuanto a apoyar a los ingleses o apoyar a través de un neutralismo disimulado o disimulando el apoyo a los alemanes en la guerra. Y esto se va a exacerbar con la candidatura de Robustiano Patrón Costas, un oligarca, un terrateniente del norte del país, y va a generar una fuerte extensión. Esto va a debilitar al poder económico en el poder, valga la redundancia, y va a debilitar al gobierno conservador, que va a encontrarse en una situación, después de fuerte crisis, que vamos a ver. ¿Qué pasa con el movimiento obrero? Reitero que esto lo tiene que profundizar en bibliografía adecuada, pero básicamente pensemos en, digamos, 4 momentos. Un primer momento está señalado con la creación de la CGT, con un apoyo relativo al golpe, como mencionamos, una crisis en la participación, un predominio en los sectores sindicalistas todavía, que habían formado la CGT, los sindicalistas y los socialistas. Siguen las discusiones, pero de alguna forma en los primeros años se va manteniendo un perfil bajo de la CGT en la acción pública, intentando llegar en 35 a debatir el estatuto, y en los congresos de ese año se ve que ha crecido mucho el sector socialista, que ocupa una una comisión de información gremial socialista y ocupa el liderazgo de los principales gremios, como la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, los empleados de comercio, la Unión Tranviarios Automotor y municipales, y que hay el momento de lo que está pasando en Europa y el ascenso del fascismo, del nazismo y todo, van llevando de alguna forma a que se cuestione esta neutralidad de los sindicalistas, este papel que parece que al final termina jugando a favor de la patronal y no de los trabajadores y las trabajadoras, y entonces crecen los socialistas en el 35. Hay una nueva representación que se traduce en el 36 en un congreso donde predominan los socialistas, con anécdotas que ustedes podrán leer por allí, y se divide la CGT. La CGT predominante va a ser socialista, en ese momento se va a llamar CGT Independencia y después va a quedar con el nombre CGT. Y los sindicalistas se van a alejar y van a formar después la CGT Catamarca. Entonces, acá tenemos 2 momentos. No es un tercer momento. El tercer momento es el crecimiento de los comunistas, que vienen participando, como dice ahí en el último punto, de acuerdo a una política internacional que promovía el Partido Comunista de la Unión Soviética, yo lo he mencionado en una clase anterior, los sindicatos comunistas como el Partido Comunista proponían al principio la formación de soviets, algo bastante alejado de la realidad de las trabajadoras y los trabajadores argentinos. Y desde ese lugar se formaban independientemente como núcleos puros. Pero hacia 1936, a nivel internacional se proponen una política de frentes con otros sectores antifascistas. Y en eso, que lleva en Francia el triunfo del Frente Popular, que lleva a León Blum a la presidencia, en España al triunfo del Frente Popular que lleva a Manuel Azaña a la presidencia, previo a que después va a ser la Guerra Civil Española que yo mencioné en una clase anterior, ¿qué tenemos en Argentina? Que dentro de los sindicatos, las agrupaciones propias de los comunistas son de alguna manera disueltas para integrarlos a la CGT. Entonces, en masa estos gremios donde ha crecido el comunismo en estos años, como el sector de la construcción o la industria maderera, se suman a la CGT y empiezan a ser importantes. Son un porcentaje importante, 17/43 en el Congreso de 1939, de las representaciones presentes están en manos de los sectores comunistas. Esto es impactante y genera otros debates y otra implicancia. El cuarto momento, entonces la influencia comunista va a crecer, el cuarto momento es la división de la CGT en 1942. Estas tensiones en su interior van llevando a que se vayan armando como 2 bloques, y en 1942 la CGT se divide en la CGT 1, dirigida por Domenech, que venía siendo el secretario general de la CGT, que era socialista, con un predominio de socialistas, y una CGT 2, donde había
socialistas, pero también había una fuerte presencia comunista, dirigida por Pérez Leidós, con influencia de Borlengui y otros líderes de la época, que se muestra mucho más crítica. Estas divisiones igual las van a encontrar un momento de estado de sitio que está llevando al final del gobierno conservador, pero la CGT vive estos debates en su interior. Vamos a ver ahora, me interesa parar un poquito la proyección para hacerle comentario de qué vamos a ver ahora. Vamos a ver cuáles son los actores de esta época. Dentro de los partidos políticos, especialmente el radicalismo, ¿qué se ha hecho en estos años? Ya hemos visto la presencia de los socialistas, no solo en partidos, sino en la CGT. Estamos viendo que los conservadores tienen estas grandes divisiones en su interior. ¿Qué pasará con los radicales? ¿Qué pasa con otros actores de la época, como la Iglesia Católica, que se hace muy fuerte, y el ejército? ¿Qué pasa con los nacionalistas? Vamos a ver algo de esto a continuación. Voy a volver a proyectar y vamos a hacerlo brevemente para no extender demasiado la clase. Teníamos entonces el movimiento obrero. Dentro del radicalismo están los sectores cercanos a los conservadores, sectores moderados, viejos antipersonalistas. Hay un sector del radicalismo que reivindicaba las banderas irigoyenistas y dentro de ellos se arma un grupo que se autodefine como joven, como juventud, la Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina, Forja. Este sector, que nace en el 35, va a ser fuerte años más tarde, va a tener un papel denunciando la dependencia de Argentina respecto de Gran Bretaña, reclamando una política más nacional, reclamando protección de sectores más populares. Este sector del radicalismo, junto con otros, van a implicar también una modificación, un cambio en las políticas que va a llevar adelante el partido. La Iglesia Católica, yo les mencionaba, había sido relevante en Argentina en distintos momentos, había tenido un impacto con los círculos católicos de obrero a principios del siglo, pero a nivel de la población en general y de la política, su presencia era relativamente menor. Sin embargo, en estos años, la Iglesia a nivel mundial ha desarrollado una política de inserción en los ámbitos de lo que sería la vida secular, no solo las cuestiones estrictamente religiosas, de influir en la política. Así que ha participado en todo el mundo y se han armado agrupaciones, entre otras la Acción Católica Argentina, que se crea en Argentina en el 31 y que es como un brazo secular de laicos, como se suele llamar en los ámbitos eclesiales, ya no solo de religiosos, de gente consagrada, la Organización de la Juventud Obrera Católica, las publicaciones, entre ellas la principal que ustedes tienen allí mencionada es la revista Criterio, hay pensadores, hay discusiones de corte más académica, es una iglesia que entra en todos los ámbitos de la vida pública y que se asocia en este primer momento al gobierno de Justo a través de su participación en un congreso eucarístico que se hace en 1934, en el cual Agustín Justo tiene una participación. Los sectores conservadores y la Iglesia Católica van entablando un vínculo muy sólido que no habían tenido de esta manera hasta entonces. Hay varios materiales, si a ustedes les interesa, pueden consultarlos para profundizar la lectura, pero ahí tenemos una cita de uno de los investigadores de iglesia más conocidos de Argentina, que es Fortunato Manimachi, que explica la estrategia internacional de la iglesia y la misma de Argentina. Recristianizar la Argentina, restaurar todo en Cristo, penetrar con el catolicismo toda la vida de la persona y de la sociedad. Esto hace que todo lo no católico, inclusive los otros cultos, sean foco de acción de lo católico. Y para eso la incidencia en el Estado es fundamental. Entonces tenemos una fuerte presencia de lo católico y esto no va a ser menor. También tenemos las viejas formas de catolicismo popular que continuaban vigentes, que habían llegado en muchos casos con los sectores inmigrantes, pero que hace dado una mezcla y un vínculo con el poder. Y otro elemento que me interesa marcar es cómo los grupos nacionalistas se han hecho fuertes en Argentina. Y acá quiero distinguir, les pido que distingan esto, hay que ser muy sensible, muy perspicaz. Una cosa es el nacionalismo
de defender los valores propios que en América Latina, con tantos años de dominación extranjera, de imperialismo, de conquistas, etc., ya entonces era muy sensible. Esa idea de defender lo nacional, de las cuestiones de la patria, ese es un modelo. Dentro de esto hay un sector que importa, en cierto modo, un nacionalismo europeo, ese que animó al surgimiento del fascismo y en alguna medida el nacionalsocialismo. Esos nacionalistas son sectores incluso de clase media alta, que en este momento se hacen bastante fuertes. Son nacionalistas de derecha, son nacionalistas populares y no tienen ningún tipo de vínculo con los sectores populares en sí, aunque pueda tener seguimiento de estos sectores, pero eran bastante despreciativos hacia el pobre. Eran que a veces hay estereotipos del rico que desprecia al pobre, así como hay ricos generosos, altruistas, lo que fuera. Bueno, este sector de la oligarquía argentina, esta clase alta que desprecia al pobre, que tiene valores nacionalistas, que hereda una línea con la Liga Patriótica que ustedes han estudiado en clases anteriores, es un sector que crece mucho en estos años. Y claro, que ve con muy buenos ojos lo que sucede en Europa. Se forma una juventud nacionalista, ya José Félix Uriburu había armado sus legiones también, que eran pseudo-fascistas, así que esto se va juntando. Y en 1938 tienen lugar estas fotos que ustedes ven allí. Es un acto que celebra la anexión a Alemania de Austria, el inicio de la expansión alemana, el Anschluss, que reúne a unas 25.000 personas en Buenos Aires, que es autorizada por el presidente Ortiz, donde participa Manuel Feijóo, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Roberto Noble, que es el director del diario Clarín, y otras personalidades de la época, y que afuera tiene la contra de las agrupaciones estudiantiles, la Federación Universitaria Argentina, en gran medida compuesta por sectores radicales, donde termina habiendo heridos y muertos por las refriegas con la policía. ¿Qué está marcando esto? Que también un sector de estas características en el gobierno argentino de la época. Entonces, cerrando un poco esta etapa, tenemos un gobierno conservador con estas características, que ha cambiado el modelo económico, que está transitando ese cambio, que mantiene la dependencia con Gran Bretaña, que ha perdido apoyo popular, que, como veremos en otras clases, no tiene legitimidad, no tiene consenso social para ser gobierno. Y esto va a ser importante para comprender el momento que se está viviendo en Argentina. Mientras, todas estas fuerzas están creciendo. Un ejército profesionalizado y que ha empezado a intervenir en la vida del país a través del golpe del 30, de su presencia constante, los partidos políticos en proceso de cambio, un radicalismo también cambiando, en la presencia cada vez más fuerte de los comunistas, que alerta y preocupa a los sectores del ejército, los sectores obreros que se han reorganizado y que tienen cada vez más peso y que han protagonizado huelgas muy fuertes, como ustedes podrán profundizar en la bibliografía, en 1932, en 1934 y 1936. Por ejemplo, podemos prestar atención a las huelgas de la construcción, un gremio muy grande, liderado por sectores comunistas, y una etapa de cambio con las migraciones, el cambio social y con lo que está pasando en el mundo, con la guerra. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a salir de Argentina en este momento? Lo veremos en las próximas clases. Espero que estén muy bien.